Don Ricardo, mejor quédese ahí atrás. Los asientos de adelante son para la directiva. Esas palabras me las dijo mi propio hijo, Andrés, en el evento de los 30 años de Constructora Hernández en Asociados, la empresa que yo ayudé a levantar desde que era un lote baldío en el downtown de Miami, cuando él apenas gateaba y Patricia me planchaba los pantalones de trabajo cada domingo por la noche. Me quedé parado en la entrada del salón del Hotel Intercontinental, viendo cómo mi hijo de 42 años, ahora director de operaciones, les indicaba a los meseros dónde poner las flores y verificaba que las sillas de la primera fila estuvieran perfectamente alineadas. Llevaba un traje gris de esos caros que cuestan más que lo que yo ganaba en un mes cuando empezamos, y hablaba por teléfono en inglés con alguien sobre quarterly projections y market expansion. Papá, siéntese por allá cerca de la entrada, me repitió sin voltear a verme, señalando una mesa al fondo donde habían puesto a los jubilados y a los empleados de mantenimiento. Es que necesitamos las mesas de adelante para los inversionistas importantes. Inversionistas importantes. Como si yo no hubiera sido el primer inversionista de esa empresa, como si no hubiera puesto mis ahorros de toda la vida cuando nadie más creía en el proyecto de mi compadre Alberto Hernández, allá por el año 1986. Me senté donde me dijo, en la mesa número 18, al lado de Esperanza, la señora que limpia las oficinas desde hace 15 años, y de don Miguel, el velador que cuida el almacén de materiales. Buena gente, trabajadora y honesta. Pero me dolió darme cuenta de que mi propio hijo me había puesto en el mismo nivel que a ellos, cuando yo había sido mucho más que un empleado en esa empresa. Desde mi lugar en el fondo, veía cómo Andrés saludaba de beso a todas las señoras elegantes, cómo les daba la mano con esa sonrisa perfecta que había aprendido en la universidad a todos los hombres de traje. Hablaba español cuando convenía, inglés cuando impresionaba, y parecía haber olvidado completamente que su viejo estaba sentado atrás, invisible entre el ruido de las copas y las risas falsas. El evento empezó con un video sobre la historia de la empresa. Mostraron fotos de los primeros proyectos, de las casas que construimos en Hialeah cuando Miami todavía era una ciudad pequeña, y los cubanos recién llegados necesitaban vivienda digna. Aparecían imágenes de mi compadre Alberto con su casco amarillo, dirigiendo las obras, supervisando cada detalle, pero yo no aparecía en ninguna foto. 30 años de historia resumidos en 15 minutos, y era como si yo nunca hubiera existido, como si las ideas que yo había aportado, los contactos que yo había conseguido, los fines de semana que había trabajado gratis para que la empresa saliera adelante, hubieran sido solo fantasías de un viejo que ya no recordaba bien las cosas. Durante el video volteé a ver a Andrés. Estaba sentado en la mesa principal, entre su esposa Carla y el nuevo gerente general, un muchacho rubio que no sabía ni clavar un clavo, pero que había estudiado administración en la Universidad de Miami. Mi hijo aplaudía en los momentos correctos, sonreía cuando había que sonreír, pero nunca volteó a buscarme con la mirada. Cuando terminó el video, Alberto se levantó para dar su discurso. Habló de visión, de crecimiento, de los desafíos del mercado inmobiliario en el sur de Florida. Agradeció a los inversionistas, a los empleados clave, a la nueva generación que estaba llevando la empresa hacia el futuro. Mencionó a Andrés 3 veces, al gerente general 2 veces, hasta a la contadora nueva la mencionó una vez. A mí no me mencionó ni una sola vez. Me quedé ahí sentado, con mi traje azul marino que había comprado en JCPenney hacía 5 años para el funeral de Patricia, sintiendo cómo cada palabra del discurso me iba borrando un poco más de la historia de esa empresa, como si los últimos 30 años de mi vida hubieran sido un malentendido, un error de contabilidad que ahora se podía corregir simplemente ignorándolo. Esperanza, la señora de la limpieza, me tocó el brazo con cariño. ¿Don Ricardo se siente bien? Se ve pálido. Estoy bien, Esperanza. Gracias por preguntar. Al menos alguien se había dado cuenta de que yo existía esa noche. Cuando sirvieron la cena, un mesero muy joven, que claramente no sabía quién era yo, me preguntó si quería vino o cerveza. Lo que usted prefiera, señor, me dijo con respeto. Un mesero de 18 años me trataba con más consideración que mi propio hijo. Durante la cena, escuché fragmentos de conversaciones de las mesas cercanas. Hablaban de proyectos nuevos,
de un desarrollo de condominios de lujo en Brickell, de contratos millonarios con la ciudad. Todo sonaba emocionante, próspero, lleno de futuro, y yo no sabía nada de nada. Era como si hubiera despertado en una empresa diferente, dirigida por personas que no conocía, construyendo un futuro en el que yo no tenía lugar. La empresa que yo había ayudado a crear se había vuelto un mundo extraño donde mi experiencia no importaba, donde mi opinión no se pedía, donde mi presencia apenas se toleraba. Cuando terminó la cena, hubo más discursos. El gerente general habló de innovación y tecnología. Carla, la esposa de Andrés, agradeció en nombre de la familia el apoyo de todos. Andrés cerró con palabras sobre el legado y la importancia de mirar hacia adelante, no hacia atrás. Legado. Esa palabra me dolió más que todas las otras juntas. Me levanté de mi silla sin hacer ruido y caminé hacia la salida. Nadie se dio cuenta de que me iba, excepto Esperanza, que me hizo una seña de despedida con la mano. Afuera, en el estacionamiento del hotel, me quedé un momento respirando el aire húmedo de Miami, viendo las luces de la ciudad que había ayudado a construir. En el bolsillo de mi saco tenía las llaves de mi pickup Ford del 2008, el mismo que manejo desde que Patricia murió porque nunca he sido de esos que necesitan carro nuevo cada año. Pero en el mismo bolsillo también tenía algo más. Algo que llevaba cargando desde hace 3 años, esperando el momento correcto para usarlo. Un sobre manila con unos documentos que mi hijo, el director de operaciones, no sabía que existían. Al día siguiente era sábado, pero yo madrugué como siempre. A los 70 años el cuerpo ya no te permite quedarte en la cama aunque quieras. Me preparé mi café cubano en la cafetera italiana que Patricia me regaló en nuestro 20º aniversario. La única que hace el café como a mí me gusta, fuerte, amargo, sin azúcar. Mientras tomaba mi café, no podía quitarme de la cabeza la cara de Andrés cuando me dijo que me sentara atrás. No era maldad, era algo peor. Era indiferencia total, como si yo fuera un mueble viejo que hay que acomodar en algún lugar donde no estorbe. Decidí darme una vuelta por la obra del proyecto nuevo en Coral Gables, el desarrollo de condominios que habían mencionado anoche. Quería ver cómo iban las cosas, tal vez conversar con los muchachos que estaban trabajando, sentirme útil aunque fuera un rato. Cuando llegué a la obra, me encontré con algo que no esperaba. El capataz era un muchacho que no conocía, un americano pelirrojo que no hablaba ni una palabra de español. Los obreros, todos latinos como yo esperaba, se veían confundidos cuando él les daba instrucciones en inglés que no entendían bien. ¿Y Jorge? Le pregunté a Ramón, un albañil salvadoreño que llevaba trabajando con nosotros desde hace 8 años. ¿Dónde está el capataz, Jorge? Lo despidieron hace 2 semanas, don Ricardo. Me contestó Ramón en voz baja, mirando hacia los lados como si tuviera miedo de que lo escucharan. Dijeron que necesitaban personal más moderno. Jorge había sido capataz durante 15 años. Conocía cada secreto de la construcción en Miami, cómo trabajar con la humedad, cómo manejar los permisos de la ciudad, cómo tratar con los inspectores latinos que preferían hablar en español. Pero Jorge tenía 58 años y no había ido a la universidad. ¿Y quién tomó esa decisión? Le pregunté a Ramón, aunque ya me imaginaba la respuesta. El joven Andrés, junto con el gerente nuevo, dijeron que la empresa necesitaba modernizarse. Modernizarse, otra palabra que me dolió como una piedra en el zapato. Me quedé un rato viendo cómo el capataz pelirrojo trataba de explicarle a los obreros cómo quería que mezclaran el concreto, usando gestos con las manos porque no podía hablarles en su idioma. Los muchachos hacían lo que podían, pero vi varios errores que en los viejos tiempos Jorge habría corregido de inmediato. Disculpe, le dije al capataz en inglés. El concreto para este clima necesita una proporción diferente de agua. Si no, se va a agrietar con la humedad. El muchacho me miró como si fuera un viejo entrometido. Thanks, but I think we got it covered. Are you one of the investors? No, le respondí. Solo alguien que lleva 30 años construyendo en Miami. Se encogió de hombros y siguió con lo suyo. Esa tarde llamé a mi compadre Alberto. Hacía meses que no hablábamos. Desde el funeral de su hermana en enero, Alberto siempre había sido como mi hermano mayor, el que me enseñó todo lo que sabía sobre construcción cuando llegué de Matanzas en el 78. Ricardo, ¿cómo estás, hermano?
me contestó con esa voz cálida que siempre tenía. Disculpa que no te hablé anoche después del evento. Tenía que atender a todos esos inversionistas nuevos. No te preocupes, Alberto. Te llamo por otra cosa. ¿Es cierto que despidieron a Jorge? Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Demasiado largo. Ricardo, sabes que estas decisiones ya no las tomo yo solo. Ahora tenemos una junta directiva, procedimientos nuevos. Los muchachos jóvenes tienen ideas diferentes sobre cómo manejar el personal. Jorge era el mejor capataz que hemos tenido. Conocía esta ciudad mejor que cualquiera. Lo sé, hermano, lo sé. Pero las cosas están cambiando. Necesitamos gente con certificaciones, con educación formal. Los clientes de ahora piden eso. Después de colgar me quedé sentado en mi sofá de cuero café, que Patricia había escogido en el 96, pensando en todo lo que estaba cambiando. No solo me habían borrado de la historia de la empresa, también estaban borrando a toda la gente como yo, la gente que había construido Miami con las manos callosas y el conocimiento que se aprende trabajando, no estudiando. Esa noche, antes de acostarme, saqué del cajón de mi escritorio una carpeta que guardaba bajo llave. Adentro tenían copias de todos los documentos, certificados de acciones, transferencias bancarias, recibos de compra fechados durante los últimos 3 años. Todo muy legal. Todo muy discreto, todo muy planeado. Mientras revisaba los papeles no pude evitar sonreír un poco. En todos estos años trabajando en construcción, una cosa que aprendí es que antes de demoler algo, tienes que asegurarte de que los cimientos de lo nuevo sean más sólidos que lo que vas a tumbar. Y mis cimientos estaban perfectos. El domingo por la mañana fui a misa a la iglesia de San Juan Bosco, como he hecho cada domingo desde que llegué a Miami hace 45 años. Patricia y yo nos sentábamos siempre en el mismo banco, el quinto de la derecha, cerca de la ventana por donde entra la luz de la mañana. Ahora me siento solo, pero sigo ocupando el mismo lugar. Después de misa, como siempre hacía con Patricia y con Andrés cuando era niño, manejé hasta el Café Versalles en la calle 8 para desayunar. Pedí mi café cubano doble y mis tostadas con mantequilla, y me senté en una mesa junto a la ventana a ver pasar la gente del domingo. Fue ahí, viendo las familias caminar por la acera, que me acordé del domingo de octubre del 93 cuando llevé a Andrés, que entonces tenía 8 años, a conocer la primera casa que estábamos construyendo en Westchester. «Papi, ¿tú hiciste esa casa?», me preguntó con esos ojos grandes y curiosos que tenían todos los niños de esa edad. «La estoy haciendo, mijo. Tu papá y el señor Alberto la estamos construyendo para una familia que quiere vivir en Miami, igual que nosotros». Se quedó callado un rato, mirando a los obreros que ponían las tejas rojas en el techo. Después me jaló de la camisa y me preguntó, «¿Cuando yo sea grande también voy a construir casas?». «Si quieres, Andrés. Pero tú vas a ir a la universidad, vas a estudiar, vas a ser más inteligente que tu papá, vas a construir casas más bonitas, más grandes. Pero yo quiero trabajar contigo, papi». Esas palabras me las dijo con tanta sinceridad que hasta ahora, 30 años después, se me hace un nudo en la garganta cuando las recuerdo. Durante todos sus años de escuela, Andrés llegaba a casa preguntándome sobre el trabajo. Le explicaba cómo se leen los planos, por qué usamos cierto tipo de cemento en Miami por la humedad, cómo se calcula cuánto material se necesita para una obra. Él se sentaba en la mesa de la cocina, mientras Patricia preparaba la cena, y me escuchaba hablar sobre construcción como si fuera la cosa más interesante del mundo. Cuando cumplió 16 años, empezó a trabajar conmigo los sábados. Le pagaba $50 por día, que para él era una fortuna, y se levantaba más temprano que yo, emocionado por ir a la obra. Los otros trabajadores lo querían mucho porque era respetuoso, trabajador, y siempre tenía ganas de aprender. «Don Ricardo», me decía Ramón en esa época, «su hijo va a ser un constructor mejor que usted. Se ve que tiene el talento en la sangre». Y sí lo tenía. Andrés aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes y tenía ojo para los detalles. Pero lo que más me gustaba era verlo hablar con los obreros en español, tratarlos con el mismo respeto que yo le había enseñado. «Los hombres que construyen con sus manos son los más importantes de todos», le decía yo. «Sin ellos, los arquitectos solo tendrían papeles con dibujos». Cuando se graduó de la escuela secundaria en el 99,
Patricia y yo fuimos a la ceremonia en el Miami-Dade College. Llevaba puesto mi único traje, el mismo azul marino que usé anoche en el evento. Y Patricia se había comprado un vestido nuevo color rosa en Macy's para la ocasión. Cuando llamaron su nombre, Andrés Ricardo Martínez, Patricia me agarró de la mano tan fuerte que casi me cortó la circulación, pero los dos lloramos de orgullo. Era el primer Martínez que se graduaba de la escuela en Estados Unidos. Esa noche, en el restaurante cubano donde fuimos a celebrar, Andrés me dijo algo que guardé en el corazón durante muchos años. Papi, quiero estudiar administración de empresas para ayudarte a hacer crecer el negocio. Tú sabes construir. Yo voy a aprender a manejar los números. Juntos vamos a hacer grande la constructora. Durante los 4 años que estudió en Florida International University, siguió trabajando conmigo los fines de semana, pero poco a poco empecé a notar cambios pequeños. Ya no me preguntaba tanto sobre la construcción, y cuando hablaba de la empresa usaba palabras en inglés que yo no entendía muy bien. Tenemos que diversificar nuestro portfolio, papi, me decía. El mercado residencial es muy volátil. Deberíamos considerar proyectos comerciales más large scale. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro me preguntaba cuándo mi hijo había empezado a hablarme como si fuera uno de esos americanos de traje que aparecían en las revistas de negocios. El día que se graduó de la universidad, en mayo del 2003, fui solo a la ceremonia porque Patricia estaba en el hospital por los tratamientos de quimioterapia. Andrés recibió su título con honores, y cuando me abrazó después de la ceremonia me dijo, «Ahora sí, papi, ahora sí vamos a llevar la empresa al siguiente nivel». Ese siguiente nivel fue el momento en que todo empezó a cambiar. Pero esa tarde de domingo, sentado en el Versailles con mi café que ya se había enfriado, me di cuenta de algo que me dolió más que toda la indiferencia de anoche. El niño que me preguntó si podía trabajar conmigo cuando fuera grande, el muchacho que lloraba de emoción cada sábado cuando íbamos a la obra, el joven que me abrazó el día de su graduación, ese Andrés todavía existía. Solo que ahora estaba enterrado debajo de 30 años de ambición, de educación que lo había hecho sentir superior a su propio padre, de una esposa que nunca había visto valor en el trabajo con las manos. Y por primera vez en muchos meses, en lugar de sentir solo dolor, sentí algo diferente. Sentí pena por él. El lunes por la mañana me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en meses, tenía ganas de hacer algo productivo. No esa tristeza pesada que me había acompañado desde la muerte de Patricia, sino una energía diferente, como cuando era joven y tenía un proyecto nuevo entre las manos. Después del café, decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Ir a la oficina de la constructora. La oficina quedaba en un edificio de 2 pisos en Coral Gables, que habíamos comprado en el 97 cuando la empresa empezó a crecer. Yo había escogido ese lugar porque estaba cerca de las obras principales, y porque tenía estacionamiento suficiente para los pickups de los supervisores. Cuando llegué a las 9 de la mañana, me sorprendió ver que habían cambiado toda la recepción, donde antes había una decoración sencilla con fotos de nuestras obras principales, ahora habían puesto muebles modernos de esos que parecen incómodos de propósito, y las paredes estaban llenas de diplomas enmarcados y certificaciones en inglés. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una muchacha rubia que no reconocí. «Soy Ricardo Martínez». Me miró con una sonrisa educada pero vacía. «¿Tienes cita con alguien?» «No necesito cita. Trabajo aquí». La sonrisa se le borró un poco. «Déjeme verificar en el sistema». «¿Martínez dijo?» «No veo su nombre en la lista de empleados actuales». Por un momento me quedé sin palabras. Después me di cuenta de que era cierto. Oficialmente yo ya no trabajaba ahí. Me habían jubilado hace 2 años, con una ceremonia pequeña donde Alberto me dio un reloj dorado y Andrés hizo un discurso de 3 minutos sobre mi valiosa contribución a la empresa. «Soy el papá de Andrés Martínez, el director de operaciones», le expliqué. «Ah, perfecto. El señor Andrés está en reunión, pero puede esperarlo en el lobby». El lobby, como si fuera un cliente cualquiera esperando a que me atendieran. Me senté en uno de esos sofás incómodos y me puse a observar el movimiento de la oficina. Era como ver una película de una empresa que no conocía. Todos los empleados eran jóvenes. Todos llevaban ropa cara.
Todos hablaban en inglés aunque claramente eran latinos como yo. Después de media hora, salió Andrés de una sala de juntas acompañado por 3 hombres en traje. Uno era el gerente general rubio que había visto en el evento, otro era un tipo mayor que no conocía, y el tercero era un muchacho que no pasaba de los 30 años. Dad, what are you doing here? Me preguntó Andrés en inglés con una sonrisa forzada. Vine a platicar contigo un rato, le contesté en español. ¿Podemos hablar en tu oficina? Vi cómo les hizo una seña a los otros 3 como disculpándose por la interrupción. Give me 5 minutes, guys. Family stuff. Como si yo fuera un problema familiar que había que resolver rápido. Su oficina también había cambiado completamente. Donde antes tenía fotos de obras y planos extendidos en una mesa grande, ahora tenía una computadora enorme, gráficas en la pared que no entendía, y una vista panorámica del downtown, que se veía impresionante pero que me parecía fría. ¿Qué necesitas, papá? Me preguntó, pero ya estaba mirando su teléfono mientras hablaba. Quería preguntarte sobre Jorge. Supe que lo despidieron. Andrés suspiró como si le estuviera preguntando algo muy complicado. Papá. Jorge era un buen capataz para los proyectos de antes, pero ahora manejamos contratos más sofisticados. Necesitamos supervisores con certificaciones OSHA, con conocimiento de los códigos de construcción más recientes. Jorge conocía Miami mejor que cualquiera. Sabía cómo trabajar con la humedad, cómo tratar con los inspectores de la ciudad. Dad, esas son skills del siglo pasado. Ahora todo se maneja con software, con protocolos digitales. Los clientes quieren transparency, accountability, modern project management. Cada palabra en inglés me sonaba como una bofetada, no porque no las entendiera, sino porque era la forma que tenía mi hijo de decirme que mi experiencia ya no servía para nada. ¿Y qué va a hacer Jorge? Tiene 58 años, 3 hijos, una hipoteca. Eso no es responsabilidad de la empresa, papá. Es business. Él puede buscar trabajo en otra constructora más tradicional. Tradicional. Otra palabra que me dolió. Después de eso hablamos de otras cosas sin importancia durante 5 minutos más. Andrés me contó sobre un proyecto nuevo en Aventura, sobre unos inversionistas de Nueva York que estaban interesados en asociarse con la empresa, sobre unas certificaciones que había sacado para proyectos de construcción ecológica. Todo muy interesante, todo muy moderno, todo muy ajeno a mí. Cuando me iba, me paré en la puerta de su oficina y le pregunté algo que tenía dándome vueltas desde la noche del evento. Andrés, ¿tú te avergüenzas de mí? Me miró sorprendido, como si fuera una pregunta completamente inesperada. ¿Por qué dices eso, papá? Por nada. Solo curiosidad. Esa tarde en mi casa saqué otra vez la carpeta de documentos. Pero esta vez no solo los revisé. Los estudié con cuidado. Fechas, cantidades, porcentajes, firmas. Todo estaba en orden. Todo era legal. Todo era real. Durante 3 años, cada vez que la empresa había necesitado capital para expandirse, cada vez que habían emitido acciones nuevas para financiar proyectos grandes, yo había comprado mi parte, discretamente, a través de un abogado de confianza sin que nadie se diera cuenta. No por venganza, no por maldad, simplemente porque creía en la empresa que había ayudado a construir, y porque tenía los ahorros de toda una vida de trabajo que no sabía en qué más gastar desde que Patricia murió. Pero ahora, después de la humillación del sábado y la indiferencia de esta mañana, esos documentos habían adquirido un significado diferente. Ya no eran solo una inversión, eran poder. Y el poder, cuando se usa correctamente, puede enseñar respeto mejor que cualquier palabra. El martes por la tarde estaba regando las plantas del patio trasero de mi casa cuando sonó el teléfono. Era Esperanza, la señora de la limpieza. Don Ricardo, disculpe que lo moleste, me dijo con esa voz nerviosa que tenía cuando sabía que me iba a dar una mala noticia. Es que escuché algo en la oficina y creo que usted debe saberlo. Dígame, Esperanza, ¿qué pasó? Estaba limpiando la oficina del joven Andrés y él estaba hablando por teléfono con alguien. No quería escuchar, pero hablaba muy fuerte. Esperanza había trabajado 15 años en la constructora. Era una mujer discreta, trabajadora, de esas que ven todo y no dicen nada. Si me estaba llamando era porque había escuchado algo importante. ¿Qué oyó? Estaba hablando de usted, don Ricardo. Le decía a alguien. Ay, no sé si debería repetirlo. Esperanza,
Necesito saber qué dijo. Hubo un silencio largo. Después, con voz muy bajita, me repitió las palabras exactas que mi hijo había dicho por teléfono esa tarde. My father is becoming a problem. He shows up to the office asking questions he doesn't understand that his time is over. We need to find a way to make him understand that he's not relevant anymore. Cada palabra me cayó como gota de ácido en una herida abierta, pero lo que más me dolió no fueron las palabras, sino el tono despectivo con el que Esperanza me las repitió, como si yo fuera una molestia que había que quitar de en medio. ¿Algo más, Esperanza? Sí, don Ricardo. También dijo que usted no entiende el business moderno, que está stuck in the past, y que necesitan pensionarlo mentalmente para que los deje trabajar. Pensionarlo mentalmente, como si fuera un viejo senil que ya no sabía ni dónde estaba parado. Después de colgar, me quedé sentado en la mesa de la cocina durante no sé cuánto tiempo, la misma mesa donde Andrés había hecho sus tareas de matemáticas cuando tenía 10 años, donde Patricia y yo habíamos planeado el futuro de la familia, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante, y ahora mi propio hijo, sentado en una oficina que yo había ayudado a pagar, hablaba de mí como si fuera un estorbo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, dándole vueltas a todo. Al evento del sábado, a la indiferencia del lunes, a las palabras que Esperanza me había repetido. ¿En qué momento había perdido el respeto de mi hijo? ¿En qué momento mi experiencia se había vuelto irrelevante? ¿En qué momento yo me había convertido en el problema? A las 5 de la mañana me levanté, me preparé mi café y tomé una decisión que había estado evitando durante meses. Llamé a mi abogado Raúl Herrera, un cubano de mi edad que me había ayudado con todos los papeles legales desde el 85. Raúl trabajaba desde las 6 de la mañana, igual que yo, de la vieja escuela. Ricardo, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué necesitas tan temprano? Raúl, necesito que revisemos todos los documentos que hemos manejado estos últimos 3 años. Quiero saber exactamente cuál es mi posición legal en la constructora. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Pero todavía no te puedo contar qué. Nos vimos esa misma mañana en su oficina de Flagler Street. Raúl extendió todos los papeles sobre su escritorio. Certificados de acciones, transferencias bancarias, documentos de incorporación de la empresa, estatutos de la junta directiva. Ricardo, me dijo después de revisar todo durante 1 hora. ¿Tú te das cuenta de lo que tienes aquí? Más o menos. Por eso te necesito para que me lo expliques con claridad. Raúl se quitó los anteojos y me miró con una sonrisa que no había visto desde hacía mucho tiempo. Era la sonrisa de un abogado que acaba de darse cuenta de que su cliente tiene todas las cartas ganadoras en la mano. Ricardo, con las acciones que has comprado durante estos 3 años, tú controlas el 51% de Constructora Hernández en Asociados. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que tú eres el accionista mayoritario. Significa que tú tienes el poder de tomar cualquier decisión administrativa. Contratar, despedir, cambiar la junta directiva, modificar las políticas de la empresa. ¿Incluido despedir al director de operaciones? Incluido despedir a quien tú quieras, Ricardo. Incluido tu hijo. Por primera vez en muchos meses, sentí algo que había olvidado completamente. El sabor dulce de la justicia. No era venganza. No era maldad. Era simplemente la consecuencia natural de años de trabajo duro, de ahorro disciplinado, de creer en una empresa cuando nadie más creía en ella. Raúl, le dije, necesito que prepares todos los documentos legales para una junta directiva extraordinaria. Para el próximo lunes, ¿qué vas a hacer? Voy a recordarles a todos quién construyó realmente esa empresa y quién todavía tiene el poder para decidir su futuro. Esa tarde, cuando Andrés llegó a su casa en Pinecrest después del trabajo, encontró un sobre manila debajo de la puerta. Adentro había una notificación legal, firmada por abogados, citándolo a una junta directiva extraordinaria el lunes a las 9 de la mañana. Al final de la notificación, había una nota escrita a mano con mi letra. Mijo, creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de la constructora. Con cariño, tu papá. Y por primera vez en 3 años, firmé como Ricardo Martínez, accionista mayoritario.
El miércoles por la mañana me desperté sintiéndome diferente. Por primera vez desde la muerte de Patricia, tenía un propósito claro, algo importante que hacer. No era la tristeza pesada de los últimos meses, sino una energía tranquila, controlada, como la que tenía cuando era joven, y sabía exactamente cómo resolver un problema de construcción complicado. Después del café, llamé a 3 personas que necesitaba tener de mi lado antes del lunes. La primera fue Jorge, el capataz que habían despedido. Lo encontré en su casa en Westchester, arreglando la cerca del patio trasero. Cuando me vio llegar se limpió las manos en un trapo y me recibió con esa sonrisa honesta que siempre había tenido. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Qué sorpresa verlo por aquí. Jorge, vengo a hablar de trabajo contigo. ¿De trabajo? Don Ricardo, usted sabe que yo ya no estoy en la constructora. Lo sé, pero tal vez pronto puedas estar otra vez. Le expliqué la situación sin entrar en detalles. Le dije que había cambios importantes viniendo en la empresa, que necesitaba gente de confianza, gente que supiera construir de verdad, no solo manejar computadoras. Jorge me escuchó con atención, sin hacer preguntas tontas, como siempre había hecho. Don Ricardo, si usted me necesita, yo estoy listo. Usted sabe que yo le debo mucho. Cuando llegué de El Salvador sin papeles, usted fue el único que me dio trabajo sin hacerme preguntas. Tú te ganaste ese trabajo, Jorge, y te lo ganaste todos los días durante 15 años. La segunda llamada fue a Esperanza. La cité en el Dunkin' Donuts de Coral Way, cerca de la oficina de la constructora. Cuando llegó, se veía nerviosa, como si hubiera hecho algo malo al contarme lo que había escuchado. Don Ricardo, espero no haber causado problemas con lo que le dije ayer. No causaste problemas, Esperanza. Al contrario, me ayudaste mucho, pero necesito pedirte un favor más. Le expliqué que iba a haber una junta directiva el lunes, que iban a pasar cosas importantes, y que necesitaba que ella fuera testigo de algunas conversaciones que había tenido en la oficina durante los últimos meses. ¿Testigo de qué, don Ricardo? De las veces que has escuchado al joven Andrés o al gerente general hablar mal de los empleados latinos, de las decisiones que han tomado para despedir gente con experiencia solo por la edad, de los comentarios que han hecho sobre modernizar la empresa. Esperanza se quedó callada un rato, dándole vueltas al café con la cucharita. Don Ricardo, yo necesito este trabajo. Tengo 3 hijos, la renta de la casa. Esperanza, después del lunes tu trabajo va a estar más seguro que nunca. Te lo prometo. La tercera persona que necesitaba ver era la más importante, mi compadre Alberto. Llegué a su casa en Coral Gables a las 6 de la tarde, a la hora que siempre cenaba con su esposa Mercedes. Alberto me recibió sorprendido, pero me invitó a pasar a su estudio, esa oficina llena de libros y fotos donde habíamos planeado tantos proyectos durante 30 años. Ricardo, te ves diferente. ¿Cómo más tranquilo? Alberto, necesito hablar contigo de hombre a hombre, de socio a socio. Le conté todo. La humillación del sábado en el evento, la indiferencia del lunes en la oficina, la conversación que Esperanza había escuchado el martes. Alberto me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo se le iba cambiando la expresión de la cara. Ricardo, yo no sabía nada de esa conversación telefónica. Te juro que no sabía que Andrés hablaba así de ti. Lo sé, Alberto. Tú siempre has sido un hombre honesto. Por eso necesito que entiendas lo que va a pasar el lunes. Le mostré todos los documentos, los certificados de acciones, las transferencias bancarias, los papeles legales que Raúl había preparado. Alberto los revisó con cuidado, usando los anteojos de leer que se ponía para estudiar contratos. Ricardo, me dijo después de varios minutos, ¿tú te das cuenta de que con esto puedes cambiar completamente la dirección de la empresa? Sí, me doy cuenta. ¿Y qué vas a hacer? Voy a recordarles a todos que Constructora Hernández Aña Asociados la construimos nosotros, los viejos, con trabajo duro y respeto por la gente. No estos muchachos con títulos universitarios que creen que saben todo. Alberto se quitó los anteojos y me miró con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Incluido Andrés? Especialmente Andrés. Él más que nadie necesita recordar quién le enseñó lo que sabe sobre construcción. Ricardo es tu hijo. Por eso mismo, Alberto, porque es mi hijo es que no puedo permitir que se convierta en el tipo de hombre que desprecia a su propio padre.
Esa noche, antes de acostarme, preparé todo para el lunes. Revisé mis documentos una vez más, practiqué lo que iba a decir en la junta y escribí una lista con los nombres de todas las personas que habían sido despedidas injustamente en los últimos 2 años. Jorge estaba en esa lista. También estaban Ramón, el albañil salvadoreño que conocía todos los trucos para trabajar con humedad; Carmen, la contadora que había manejado las finanzas de la empresa durante 10 años hasta que la reemplazaron por un software; y Miguel, el supervisor de materiales que podía calcular exactamente cuánto cemento se necesitaba para cualquier obra, solo viendo los planos. Toda gente buena, toda gente trabajadora, toda gente que había sido considerada obsoleta por una generación que confundía la experiencia con ignorancia. Pero el lunes, esa generación iba a aprender una lección que no se enseña en ninguna universidad: que en los negocios, como en la construcción, los cimientos siempre son más importantes que la fachada, y yo había sido parte de esos cimientos durante 30 años. El jueves y viernes los pasé preparándome mentalmente para lo que vendría el lunes. Pero el sábado por la mañana, mientras ordenaba algunos papeles viejos en el garaje, encontré algo que me hizo detenerme por completo. Era una caja de cartón llena de fotografías que Patricia había guardado durante todos estos años. Fotos de la familia, de cumpleaños, de navidades, pero también fotos de trabajo, de obras, de momentos importantes de la constructora. La primera foto que saqué me quitó el aire de los pulmones. Era del año 1988, en la construcción de las primeras casas de Westchester. Ahí estaba yo, con 35 años, pelo negro y sin canas, sonriendo junto a Alberto mientras supervisábamos a un grupo de obreros. Y ahí, sentado en una carretilla de cemento con una sonrisa enorme, estaba Andrés de 5 años, con su casco amarillo de juguete que Patricia le había comprado para que se sintiera como un constructor igual que papá. Me quedé viendo esa foto durante no sé cuánto tiempo. En esa imagen, Andrés me miraba como si yo fuera el hombre más importante del mundo, como si no hubiera nada más emocionante que estar ahí conmigo, viendo cómo se levantaban las paredes de una casa. La segunda foto era del 92, en la oficina vieja de la calle 8. Alberto, yo y otros 3 socios originales celebrando que habíamos terminado nuestro primer proyecto comercial, un edificio de oficinas de 4 pisos. Andrés estaba ahí también, ahora con 9 años ayudándome a cargar una caja de documentos. Se veía serio, concentrado, como si fuera un trabajo muy importante. La tercera foto me dolió más que las otras. Era del 2003, el día de la graduación universitaria de Andrés. Yo llevaba el mismo traje azul marino de siempre, pero se me veía orgulloso, satisfecho. Andrés tenía su toga y su birrete, pero lo que más me llamó la atención fue cómo me estaba abrazando. No era un abrazo de compromiso, de esos que se dan por quedar bien. Era un abrazo de verdadero cariño, de un hijo que estaba agradecido con su padre. En la parte de atrás de esa foto, con la letra de Patricia, estaba escrito: Andrés, primer universitario de la familia. Ricardo llora de orgullo. Mayo 15, 2003. Seguí revisando las fotos y encontré una historia completa que había olvidado. Andrés a los 10 años ayudándome a pintar la cerca de la casa. Andrés a los 12 cargando herramientas en el pickup. Andrés a los 14, con su primer trabajo de verano en la constructora, ganando dinero honesto por primera vez en su vida. Pero también encontré fotos más recientes que me contaron otra historia diferente. Andrés en su boda con Carla en el 2008, ya no sonriéndome con la misma calidez de antes. Andrés en la celebración de sus 30 años, rodeado de amigos que no conocía, hablando con gente que vestía mejor que yo. Andrés en eventos de la empresa donde ya no aparecíamos juntos en las fotos, como si fuéramos 2 mundos separados. ¿En qué momento había pasado eso? ¿En qué momento mi hijo había decidido que yo ya no cabía en su vida nueva? Esa tarde llamé a mi hermana Rosa, que vive en Tampa desde el 95. Rosa siempre había sido muy directa para hablar. Nunca me decía mentiras para hacerme sentir mejor. Rosa, necesito preguntarte algo y necesito que me contestes con honestidad. Dime, Ricardo, ¿tú crees que yo he sido un mal padre? Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. ¿Por qué me preguntas eso?
Le conté todo lo que había pasado. El evento, la humillación, las palabras que Esperanza había escuchado, el plan para el lunes. Rosa me escuchó sin interrumpir, como siempre había hecho desde que éramos niños en Cuba. Ricardo, me dijo cuando terminé, tú has sido el mejor padre que conozco. Trabajaste como un animal para darle a ese muchacho todo lo que tú nunca tuviste. Le pagaste la universidad, le conseguiste trabajo en la constructora. Le enseñaste un oficio honesto, pero hay algo que nunca entendiste. ¿Qué cosa? Que cuando le diste todo tan fácil, él nunca aprendió a valorar lo que costaba conseguirlo. Esas palabras se me quedaron grabadas. Rosa tenía razón. Andrés nunca había tenido que luchar por nada. Nunca había llegado a Estados Unidos sin saber inglés, como yo. Nunca había trabajado 12 horas seguidas bajo el sol de Miami, cargando bloques de cemento. Nunca había tenido que demostrarle a nadie que era capaz de construir algo desde cero. Pero Rosa, ¿eso justifica que me trate como si fuera un estorbo? No, Ricardo, no lo justifica. Y me parece perfecto lo que vas a hacer el lunes. Ese muchacho necesita recordar de dónde viene. Esa noche, antes de acostarme, puse todas las fotos sobre la mesa de la cocina y las ordené por fecha. Era como ver la historia completa de una relación que había cambiado sin que yo me diera cuenta. En las fotos más viejas, Andrés me veía como su héroe. En las más recientes yo había desaparecido completamente de su mundo. Pero había algo que él no sabía. Algo que iba a descubrir el lunes por la mañana. Que los héroes de verdad no desaparecen cuando la gente deja de creer en ellos. Solo esperan el momento correcto para recordarles a todos por qué se convirtieron en héroes desde el principio. Y mi momento había llegado. El domingo por la noche, guardé todas las fotos en una carpeta nueva. Las iba a llevar a la junta directiva, no para chantajear emocionalmente a nadie, sino para recordarles a todos, incluyendo a Andrés, que había un tiempo en que él se sentía orgulloso de tenerme como padre. Y después de mañana, tal vez, solo tal vez, podríamos volver a sentirnos orgullosos el uno del otro. El lunes llegué a la oficina de la constructora a las 8:45 de la mañana. Llevaba mi mejor traje azul marino, la camisa blanca que Patricia me había regalado en nuestro último aniversario, y una corbata roja que nunca había usado pero que me pareció apropiada para la ocasión. En el maletín de cuero negro que había comprado en el 86 para firmar el primer contrato importante de la empresa, llevaba todos los documentos que necesitaba. Los certificados de acciones, las transferencias bancarias, los papeles legales preparados por Raúl y la carpeta con las fotografías que había encontrado el sábado. La recepcionista rubia me saludó con la misma sonrisa vacía de siempre. «Buenos días, señor Martínez. ¿Viene para la junta directiva?» «Sí», le contesté. «Y esta vez no necesito que me indique dónde sentarme». Llegué a la sala de juntas 5 minutos antes de las 9. Era una sala grande, moderna, con una mesa larga de cristal y sillas de cuero negro que costaban más que el salario de un obrero. En las paredes habían colgado fotos de los proyectos más recientes. Edificios de oficinas, condominios de lujo, desarrollos comerciales. Pero no había ni una sola foto de los proyectos antiguos, de las casas sencillas donde habíamos empezado, de las obras que habían puesto los cimientos de todo lo que ahora existía. A las 9 en punto, empezaron a llegar los demás. Primero Alberto, que me saludó con un abrazo y una sonrisa nerviosa. Después el gerente general Rubio, que me dio la mano sin mucho entusiasmo. Luego 3 miembros de la junta directiva que apenas conocía. 2 inversionistas americanos de traje caro y una señora mayor que representaba al banco que financiaba los proyectos grandes. Andrés llegó último, a las 9:05. Se veía tenso, incómodo, como si no entendiera por qué su papá había convocado una junta directiva extraordinaria. Se sentó al otro lado de la mesa, lo más lejos posible de mí. «Buenos días a todos», dijo Alberto, tratando de sonar normal. Ricardo solicitó esta junta para discutir algunos asuntos importantes sobre el futuro de la empresa. Todos me miraron esperando a que hablara. Andrés tenía esa expresión de paciencia forzada que ponen los hijos cuando tienen que aguantar a los padres en situaciones sociales. Me levanté de mi silla y saqué los documentos del maletín. Los puse sobre la mesa de cristal con cuidado, sin hacer ruido, pero con la firmeza de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo.
Señoras y señores, empecé. Mi nombre es Ricardo Martínez. Hace 30 años ayudé a fundar esta empresa junto con mi compadre Alberto Hernández. Durante 3 décadas he trabajado, invertido y dedicado mi vida a hacer crecer Constructora Hernández Aña Asociados. El gerente general me miraba con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. Andrés revisaba su teléfono como si lo que yo estuviera diciendo no tuviera importancia. La semana pasada, continué. En el evento de celebración de los 30 años de la empresa, fui tratado como un empleado jubilado sin relevancia. Me sentaron en la mesa del fondo. No fui mencionado en ningún discurso y mi contribución a esta empresa fue completamente ignorada. Andrés levantó la vista del teléfono por primera vez. Papá, no creo que esto sea el lugar apropiado para... Andrés, lo interrumpí con voz tranquila pero firme. Durante 30 años te he respetado, te he apoyado, y te he dado todo lo que necesitabas para triunfar. Hoy tú vas a escuchar lo que tengo que decir. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Nadie esperaba que el viejo Ricardo le hablara así al director de operaciones. Según tengo entendido, seguí. Algunas personas en esta sala consideran que mi tiempo ya pasó, que no entiendo el negocio moderno, que soy un problema para el crecimiento de la empresa. Andrés se puso pálido. Obviamente no sabía que yo había escuchado su conversación telefónica. Bueno, dije, poniendo mi mano sobre los documentos. Tal vez tengan razón, tal vez yo no entienda el negocio moderno, pero sí entiendo algo que, aparentemente ustedes han olvidado. Saqué el primer documento y lo puse donde todos pudieran verlo. Entiendo que el 51% de las acciones de esta empresa me pertenecen. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el aire acondicionado. Andrés dejó de revisar el teléfono completamente. El gerente general se quitó los anteojos como si no estuviera viendo bien. Los inversionistas americanos se miraron entre ellos con caras de sorpresa. Durante los últimos 3 años, expliqué, cada vez que la empresa emitió acciones nuevas para financiar proyectos de expansión, yo compré mi parte, discretamente, legalmente, a través de mi abogado. Saqué más documentos y los fui poniendo sobre la mesa uno por uno. Aquí están las transferencias bancarias. Aquí están los certificados de propiedad. Aquí está la confirmación legal de mi posición como accionista mayoritario. Alberto me miraba con una mezcla de respeto y asombro. Él sabía lo que estaba pasando, pero verlo suceder en vivo era diferente. Esto significa, continué, que yo tengo el poder legal de tomar cualquier decisión administrativa en esta empresa. Contratar, despedir, cambiar políticas, modificar la estructura directiva. Andrés finalmente encontró su voz. Papá, ¿qué es lo que quieres? Lo que quiero, Andrés, es muy simple. Quiero que esta empresa vuelva a ser lo que era cuando la fundamos. Un lugar donde se respeta la experiencia, donde se valora el trabajo duro, y donde la gente que construye con sus manos no es considerada obsoleta. Saqué la lista que había preparado el sábado. Efectivo inmediatamente, Jorge Ramírez es reinstalado como capataz principal. Carmen Delgado vuelve a su posición como contadora senior. Miguel Santos regresa como supervisor de materiales. Toda la gente que fue despedida por ser tradicional va a ser recontratada con sus salarios completos. El gerente general se puso de pie. Señor Martínez, con todo respeto, usted no puede simplemente... Joven, lo interrumpí. Usted está despedido. Efectivo inmediatamente. Se quedó paralizado con la boca abierta sin saber qué decir. Y una cosa más, dije, mirando directamente a Andrés. Mi hijo va a permanecer como director de operaciones, pero va a trabajar bajo mi supervisión directa. Va a aprender otra vez lo que significa respetar a la gente que construye esta ciudad con sus manos. Andrés me miró como si no me reconociera. Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Saqué la carpeta con las fotografías y puse la primera sobre la mesa. La foto donde él tenía 5 años y me miraba como si yo fuera su héroe. Porque una vez tú te sentías orgulloso de ser mi hijo, le dije. Y yo quiero que vuelvas a sentirte así. La junta directiva se acabó en un silencio total que duró casi 5 minutos. Nadie sabía qué decir, qué hacer, o cómo reaccionar ante lo que acababa de pasar. Yo me quedé de pie, tranquilo, esperando a que alguien dijera algo. El primero en hablar fue uno de los inversionistas americanos,
Un señor de unos 60 años con pelo canoso, que se veía acostumbrado a manejar situaciones complicadas. Mr. Martínez. Me dijo en inglés, "This is unexpected. We need to verify these documents with our legal team." Por supuesto, le contesté en español. Mi abogado Raúl Herrera está esperando sus llamadas. Todos los documentos son completamente legales y están registrados apropiadamente. Andrés seguía mirando la fotografía que había puesto sobre la mesa. La foto donde tenía 5 años y llevaba su casco amarillo de juguete. No había dicho una palabra desde que le pregunté por qué estaba haciendo esto. El exgerente general, que todavía estaba parado junto a su silla, finalmente reaccionó. "This is insane. You can't just walk into a board meeting and fire people. There are procedures, contracts, legal obligations." "Joven", le dije sin levantar la voz, "usted ya no trabaja aquí. Le sugiero que recoja sus cosas y se vaya antes de que llame a seguridad." Se quedó ahí parado unos segundos más, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Después agarró su portafolio y salió de la sala dando un portazo que se escuchó en toda la oficina. Alberto fue el siguiente en hablar. "Ricardo, hermano, esto es increíble. Nunca pensé que tuvieras tanto poder accionario. Alberto, durante 30 años hemos sido socios. Yo siempre he confiado en ti para manejar la parte administrativa mientras yo me enfocaba en la construcción. Pero las cosas se salieron de control. La empresa se estaba convirtiendo en algo que ninguno de los dos reconocía. Tienes razón, Ricardo. Tienes toda la razón." Los dos inversionistas americanos se levantaron de sus sillas. "We need to discuss this situation with our partners", dijo uno de ellos. "We'll be in touch." Salieron de la sala hablando en inglés entre ellos, claramente preocupados por lo que significaba este cambio para sus inversiones. Cuando se fueron, solo quedamos Alberto, Andrés y yo. Andrés finalmente levantó la vista de la fotografía. Tenía los ojos rojos como si estuviera aguantándose las lágrimas. "Papá", me dijo con voz quebrada, yo no sabía que habías comprado tantas acciones. Andrés, hay muchas cosas que tú no sabes de mí. Hay muchas cosas que dejaste de preguntarme cuando decidiste que yo ya no tenía nada importante que enseñarte. Pero papá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué lo hiciste en secreto? Me senté en la silla que estaba al lado de la suya. Por primera vez en años estábamos hablando cara a cara, sin la distancia que él siempre ponía entre nosotros. Lo hice en secreto porque quería ver qué clase de hombre te habías convertido sin mi supervisión. Quería ver si los valores que te enseñé cuando eras niño seguían ahí, o si la educación universitaria y la presión social los habían borrado. ¿Y qué descubriste? Descubrí que mi hijo se había convertido en el tipo de persona que despide a un trabajador honesto como Jorge, solo porque no tiene un título universitario. Descubrí que se avergüenza de su padre porque yo hablo con acento cubano y trabajo con las manos. Andrés se tapó la cara con las manos. Papá, yo nunca quise avergonzarme de ti. Es solo que... es complicado. ¿Qué es complicado, Andrés? Los clientes de ahora, los inversionistas, la gente con la que tenemos que hacer negocios, todos esperan cierto tipo de imagen profesional. Esperan gente que hable inglés perfecto, que haya estudiado en universidades americanas, que entienda los business models modernos. ¿Y tú crees que yo no puedo entender esos business models? No es eso, papá. Es que el mundo cambió. Las cosas ya no se hacen como antes. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al downtown de Minnesota, Miami. Desde ahí se podían ver varios de los edificios que habíamos construido durante los últimos 20 años. Andrés, ¿ves esos edificios? Sí, papá. Esos edificios los construimos con las manos, con conocimiento que se aprende trabajando, con respeto hacia la gente que hace el trabajo duro. No con PowerPoints ni con software de computadora. Me volteé para mirarlo. Los business models pueden cambiar, la tecnología puede cambiar, pero la construcción sigue siendo la misma. Necesitas cimientos sólidos, materiales de calidad y gente que sepa lo que está haciendo. Tienes razón, papá. Y otra cosa, Andrés, si tú te avergüenzas de tener acento cubano, si te avergüenzas de que tu padre trabajó con las manos, entonces estás negando la historia que te trajo hasta aquí. Estás negando los sacrificios que hicimos tu mamá y yo para que tuvieras las oportunidades que has tenido. Alberto,
que había estado escuchando en silencio, se acercó a nosotros. Ricardo, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo va a funcionar la empresa? Alberto, tú sigues siendo el presidente y socio fundador. Yo voy a ser el chairman of the board, el presidente del consejo de accionistas. Andrés va a seguir como director de operaciones, pero va a trabajar directamente conmigo durante los próximos 6 meses. Miré a mi hijo. Vas a aprender otra vez lo que significa construir con respeto, con dignidad y con orgullo por el trabajo que hacemos. ¿Y si no quiero? Me preguntó. Entonces puedes renunciar y buscar trabajo en otra empresa donde te sientas más cómodo con la imagen profesional que necesitas. Andrés se quedó callado durante un rato largo. Después agarró la fotografía de la mesa y se quedó viéndola. Papá, me dijo finalmente, quiero intentarlo, quiero trabajar contigo otra vez. Por primera vez en muchos años, mi hijo me estaba hablando con el mismo respeto que había tenido cuando era niño. Y por primera vez en muchos meses, yo me sentía orgulloso de ser su padre otra vez. Han pasado 6 meses desde aquella junta directiva del lunes que cambió todo en Constructora Hernández y Asociados. Mientras escribo esto, sentado en mi nueva oficina en el segundo piso del edificio, puedo ver a través de la ventana la obra del proyecto de condominios en Brickell, donde Andrés y Jorge están supervisando juntos la instalación de las ventanas. Es miércoles por la tarde, y como todos los miércoles desde hace 5 meses, Andrés viene a mi oficina a las 4 para repasar los avances de la semana. Ya no llega con traje caro y corbata de seda, ahora usa pantalones caqui, camisa de trabajo y botas de construcción como las que yo uso desde hace 40 años. Papá, me dice entrando a la oficina, Jorge quiere hablar contigo sobre el cronograma de la próxima fase. Dice que si empezamos la cimentación el lunes, podemos ahorrar 2 semanas en el proyecto total. ¿Y tú qué opinas? Opino que Jorge tiene razón. Él conoce estos terrenos mejor que cualquiera. Yo todavía estoy aprendiendo a leer las condiciones del suelo como él las lee. Me gusta escuchar a Andrés hablar así, con humildad, con respeto hacia la experiencia de los demás, como el muchacho que era antes de que la universidad y la ambición social le hicieran creer que los títulos eran más importantes que el conocimiento. Los primeros 2 meses después de la junta fueron difíciles. Andrés llegaba a trabajar con resentimiento, como si estar ahí fuera un castigo que tenía que cumplir. Carla, su esposa, me llamó varias veces para decirme que yo estaba humillando a su marido, que estaba arruinando su reputación profesional. Don Ricardo, me dijo en una de esas llamadas, Andrés tenía un futuro brillante como ejecutivo. ¿Por qué lo está obligando a trabajar como obrero otra vez? Carla, le contesté, no lo estoy obligando a trabajar como obrero. Lo estoy enseñando a trabajar como hombre. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. La primera vez que vi una diferencia real fue un martes de abril, cuando Andrés llegó a casa con las manos sucias de cemento después de ayudar a los obreros a terminar una losa que se había atrasado por la lluvia. ¿Sabes qué, papá? Me dijo esa noche mientras cenábamos. Hoy me acordé de por qué me gustaba tanto ir a trabajar contigo cuando era niño. Es esa sensación de que estás construyendo algo real, algo que va a durar. La segunda vez que supe que las cosas estaban cambiando fue cuando Esperanza me contó que había escuchado a Andrés defendiendo a uno de los obreros salvadoreños que había cometido un error pequeño en una medición. El muchacho americano nuevo, el asistente de ingeniería, le estaba gritando a Ramón en inglés, me dijo Esperanza. Pero el joven Andrés se metió y le dijo, si le vas a gritar a alguien que lleva 15 años construyendo en Miami, primero aprende a hablar su idioma y después dime qué has construido tú con tus propias manos. Esa noche llamé a Andrés para hablar de lo que había pasado. Papá, ese muchacho no entiende que Ramón es uno de los mejores albañiles que tenemos. Sí, cometió un error, pero lleva toda la vida trabajando honestamente. No se merece que lo traten como si fuera estúpido. ¿Y por qué lo defendiste? Porque me acordé de algo que tú me dijiste cuando tenía 16 años. Los hombres que construyen con sus manos son los más importantes de todos. Sin ellos, los arquitectos solo tendrían papeles con dibujos. En estos 6 meses, hemos recontratado a toda la gente que había sido despedida injustamente. Jorge volvió como capataz principal, y ahora está entrenando a 3 supervisores jóvenes,
incluyendo a Andrés, en los secretos de la construcción en Miami, que no se aprenden en ninguna universidad. Carmen regresó como contadora senior y ya descubrió varios errores en el software caro que había implementado el exgerente general. Miguel volvió como supervisor de materiales y nos está ahorrando miles de dólares al mes porque sabe exactamente cuánto material se necesita para cada obra sin desperdiciar nada. La empresa está funcionando mejor que nunca. Los proyectos se terminan a tiempo, los costos están controlados y los clientes están satisfechos porque saben que tienen gente con experiencia real manejando sus construcciones. Pero lo más importante es que Andrés y yo estamos hablando otra vez, no como jefe y empleado, sino como padre e hijo que trabajan juntos hacia el mismo objetivo. El sábado pasado, por primera vez en 5 años, vino a almorzar a mi casa. Se sentó en la misma mesa donde había hecho sus tareas de matemáticas cuando tenía 10 años, y me ayudó a revisar los planos del proyecto nuevo en Aventura. Papá, me dijo mientras estudiábamos los diseños, quiero disculparme por todo lo que pasó, por la forma como te traté, por las cosas que dije, por haberte ignorado en el evento de los 30 años. Andrés, las disculpas están bien, pero lo que importa es lo que hacemos de ahora en adelante. Tienes razón, y quiero que sepas que me siento orgulloso de ser tu hijo. Me siento orgulloso de que me hayas enseñado a trabajar con las manos, de que me hayas mostrado que el trabajo honesto tiene dignidad. Y yo me siento orgulloso de que hayas recordado esas lecciones. Mijo. Anoche, antes de acostarme, saqué otra vez la caja de fotografías que había encontrado hace 6 meses, pero esta vez busqué una foto diferente. Una que Patricia había tomado el día que Andrés cumplió 15 años, donde estábamos los dos parados frente a la primera casa que construimos juntos en Westchester. En esa foto, se ve a un padre y un hijo que se respetan mutuamente, que están orgullosos el uno del otro, y que entienden que el trabajo que hacen tiene significado. Guardé esa foto en mi cartera, al lado de mi licencia de conducir, porque después de 6 meses difíciles, pero necesarios, mi hijo y yo habíamos vuelto a ser las personas que éramos en esa fotografía. No todo en la vida se puede reparar cuando se rompe, pero algunas cosas, las más importantes, sí se pueden reconstruir si tienes paciencia, si tienes amor, y si tienes la fortaleza para hacer lo que es correcto, aunque sea difícil. Un hombre puede construir muchas cosas en la vida, casas, edificios, empresas, fortunas. Pero lo más importante que puede construir es una relación honesta con sus hijos, basada en respeto mutuo y orgullo compartido. Y eso, gracias a Dios, yo lo logré construir otra vez. Si esta historia te llegó al corazón, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para recuperar la dignidad y el respeto. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Y si tienes una historia similar, compártela conmigo. Suscríbete para más historias de hombres que supieron cuándo era hora de hacer valer su verdadero poder.